Muy bien, espero que todos estén bien. Qué bueno que pudieron hacer arreglos para venir a esta clase. La clase está específicamente orientada a hablar sobre productos cosméticos, o sea, cosméticos relacionados con kinesiología. Entonces voy a compartir la presentación. Vamos aquí a ampliar la pantalla y les voy a contar un poquito por qué vamos a hablar de este tema y por qué este tema es tan importante. Yo creo que prácticamente todos nosotros, ustedes quizás en casa tienen familia o distintos cercanos que utilizan algunos productos cosméticos. En realidad existen muchas cosas que ustedes utilizan en su día a día que no saben que son cosméticos. Ahora uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la cosmetología, esto del estudio sobre cosméticos, principios activos, con nuestra área, rehabilitación? Y lo cierto es que existen muchas cosas relacionadas a cosméticos que pueden ser de excelente ayuda en el manejo de los pacientes que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué les voy a comentar yo hoy día? El objetivo de la clase es que ustedes entiendan los clasificadores, cuáles son las ventajas, desventajas de los productos cosméticos, qué cuidados uno debería tener y que entiendan algunas cosas que existen en el mercado que también se consideran dentro de la categoría de cosméticos. En la parte de cosmetología es en realidad una ciencia y que es una ciencia transversal. Los dermatólogos utilizan productos cosméticos, las cosmetólogas utilizan productos cosméticos, los profesionales del área médica, odontológica y nosotros también en rehabilitación. ¿Por qué es importante? Porque todos utilizamos productos cosméticos, quizás sin saberlo. Hay algunas alternativas que yo les voy a mostrar hoy que influyen mucho, por ejemplo, en la parte de reparación tisular, en cicatrización. Nosotros en algunas clases hablamos sobre quemados, hablamos en la clase anterior sobre pigmentación, cómo uno produce una mancha. ¿Se puede tratar esa mancha con un cosmético? Y lo otro es que los cosméticos también ayudan en la parte de prevención. Tenemos, por ejemplo, los protectores solares. La pregunta es, ¿eso que uno se coloca, por dónde penetra, hasta dónde llega, realmente funciona? Hay personas que no le creen a los cosméticos y de eso vamos a conversar hoy día. Un poco colocando el contexto, la palabra cosméticos viene del griego cosmos, que significa ornamento o adorno. Y lo cierto es que pensando en esta misma definición, en palabras simples, cuando uno habla de cosmético, habla de algún producto externo que uno coloca en la piel para embellecer, ¿ah? O para modificar la estructura externa de la piel. Por eso que dentro de la categoría de cosméticos hay muchas cosas. Por ejemplo, productos de higiene, limpieza, productos lubricantes, hidratantes, otros que ayudan en la parte de nutrición, algunos que tienen funciones, por ejemplo, anti-age, antirradicales libres. O sea, la categoría es súper amplia. Ahora, generalmente, ¿en quiénes utiliza uno esto? En personas que tienen piel sana. O sea, por ejemplo, las cosmetólogas, profesionales de esa área utilizan productos cosméticos en personas que tienen piel sana, o eso se conoce como piel eudérmica. Y la idea de un cosmético, o el principio de un cosmético, este nombre cosmético, es que son productos que no deberían tener absorción sistémica. O sea, cualquier producto que yo coloque en la piel va a quedar ahí. No es que eso pase al torrente sanguíneo y viaje por nuestro organismo. Si fuese así, no sería catalogado como un cosmético, sería otra cosa. Entonces, cuando hablamos de, ¿qué es esto? No, mira, un cosmético. Ah, ya, entonces eso tiene acción tópica. Y dentro de este gran bloque incluso están los esmaltes de uña, distintas cosas, por ejemplo, las cremas de mano, todo lo que tiene acción tópica. La característica fundamental es que no tienen que modificar la estructura ni la funcionalidad normal de la piel. En realidad, todo lo que uno coloca y que está catalogado como cosmético no debería modificar la estructura. En base a eso, apareció una nomenclatura nueva que se llama cosmecéutico o dermocosmético. ¿Por qué? Porque los estudios han dicho que incluso si uno se colocara agua sola, agua de la llave, bueno, algo de la estructura de la piel se tiene que modificar. Entonces, el término cosmético está como muy orientado a distintas alternativas, pero que no modifican la estructura de un tejido o de la piel. Listo. Si la modifica, entramos a otra categoría, que se llaman cosmecéuticos o dermocosméticos, y que vamos a hablar de eso ahora. Entonces hay una categoría híbrida. Nosotros tenemos los cosméticos, que pueden ser muchas cosas, champú, jabones, maquillaje, todas estas cosas que no modifican la estructura de la piel.
Tenemos en el otro extremo los fármacos. ¿Por qué los fármacos? Porque los fármacos pueden tratar enfermedades, prevenir enfermedades, incluso tienen una indicación específica, modifican la estructura, tienen todo un mecanismo de acción, y existe un híbrido. Ese híbrido se llama cosmecéutico. Los cosmecéuticos es un término mixto como entre el cosmético y el fármaco, y que justifica que sí, que cuando uno lo coloca, algo va a modificar la estructura de la piel. En base a ese contexto, nosotros, ¿qué les sugerimos a nuestros pacientes que utilicen? Cosmecéutico. Uno le dice, mira, este cosmecéutico, ¿cómo cosmecéutico? Sí, porque esto te modifica la estructura. Hay un mecanismo claro, sabemos cómo lo hace. Ah, es que mira, yo quiero taparme esta mancha. ¿Con qué? Con maquillaje. Bueno, maquillaje es un cosmético, porque solo cubre, no modifica la estructura de la piel. Entonces tenemos cosmético, que sería el neutro, cosmecéutico, que es algo más avanzado, y después tenemos los fármacos. Esa es la regulación que existe en muchos países. Ahora, ¿qué funciones puede tener un producto cosmético o cosmecéutico dentro de este gran universo? Hay muchos, en general hay productos que son de limpieza, dentro de eso están los jabones, los detergentes, las leches de limpieza, lociones de limpieza, cremas de limpieza. Hay productos para corrección, en general cremas que pueden ser de dos tipos, aceite, óleo, perdón, agua, óleo, o agua, aceite, y aceite, agua. Por eso dice, está en inglés, ¿no es cierto? La primera está en español, es agua, oil, o oil, agua. ¿Qué tiene más? ¿Tiene más agua o tiene más grasa? Las cremas en general funcionan así. Existe otra función que es muy común, que es protección, por ejemplo, todos los fotoprotectores solares, pantallas solares, distintas alteraciones. Y existen los productos que son catalogados como de embellecimiento, que es el lápiz labial, la sombra, el rímel, todos los cosméticos en general que sirven con fines de maquillaje. Pero cuando uno toma un producto cosmético, yo tengo aquí algunos, pues les voy a explicar algunas cositas en la clase. Cuando uno tiene un producto cosmético, uno dice, oye, pero ¿y esto qué tiene? ¿Sirve para algo? Bueno, tal como las nutricionistas leen los rótulos de los productos y uno ve que van al supermercado y andan viendo la etiqueta, en los cosméticos pasa lo mismo. Los cosméticos tienen una nomenclatura universal, o sea, hay un nombre genérico atrás de componente, y ese nombre se conoce como INSI, se ocupa desde el año 97. Todas las etiquetas del mundo tienen el mismo descriptor, entonces colágeno se llama igual en todos lados, factor de crecimiento epidérmico se llama igual en todos los productos. Entonces eso permite que yo esté en el país que esté, pueda tomar un producto y leerlo y decir, no, esto no me gusta, tiene un componente ahí que no es muy bueno para tu caso. Esa nomenclatura se llama INSI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Y ese es un detalle interesante, siempre están de mayor a menor, o sea, de mayor a menor concentración. Entonces, si uno tiene un producto que es de la NASA, así una cosa atómica, generalmente al principio van a venir los componentes más concentrados. Entonces, imagínense, dice extracto de, no sé, camomila, no sé, colágeno, elastina, factor de crecimiento endotelial. Los primeros de la lista uno dice, oye, está súper bien. Pero si ese activo está al final de la lista, imagínense, dice agua y puros estabilizadores. Y al final de la lista, al final, así, el colágeno, elastina. No tiene nada, porque los productos no traen el porcentaje, pero esa es una forma más o menos indirecta. Uno dice, ¿dónde está en la lista? Si está al principio o al final. Si está al principio es que tiene mayor concentración. Esa es la nomenclatura mundial. Y existe otra que se llama CAS, que también se utiliza en otros lugares, principalmente en Europa, pero la que más se conoce en todo el mundo es INSI, ¿ya? Pero, ¿qué conforma un producto? O sea, cuando yo tomo un producto cosmético, ¿qué tiene adentro? ¿Qué lo conforma? Para yo construir un producto cosmético, yo necesito sí o sí tres grandes grupos. El primero es la base, vehículo o excipiente. ¿A qué se refiere esto de base, vehículo o excipiente? Podríamos decir que es el transportador, es como un taxi. Uno dice, bueno, los principios activos, que es lo más importante, porque uno dice, ¿yo qué le voy a colocar? Ya le voy a decir componentes conocidos, colágeno y elastina. Ya, pero eso van a estar contenidos en qué medio, ¿dónde? Ya, colágeno, elastina, listo. Pero entonces yo necesito, ¿qué cosa? Un transportador, un vehículo. Eso se conoce como base,
base, vehículo o excipiente, es como lo mismo. Y existe otra cosa que son los aditivos. Y ahí están las cosas que en realidad modifican el sensorial. A veces uno toma una crema, sobre todo en el caso de las mujeres que tienen mayor sensibilidad a esas variables, la toma y dicen, oye, qué rico olor, me encanta, y la compra por el olor. O otro, uno, por ejemplo, coloca el producto y le hace así, y uno dice, oye, pero qué textura más agradable. Bueno, todo esto de los conservantes, los correctivos, el color, las esencias son aditivos. Aditivos y que ayudan a que las estrategias de marketing puedan ser mejores. Pero vamos a pensar en el primer punto. El primer punto que es el vehículo, o sea, la base. Ese vehículo puede ser igual para muchos productos. Entonces, bueno, existen varias bases vehículos excipientes. ¿Cuáles son esas? Existen muchas, pero existen las emulsiones, emulsiones líquidas, que serían las lociones, o emulsiones sólidas, que son las cremas. Existen también los serum. Existe otro vehículo que ustedes los conocen como el gel del ultrasonido. Es un vehículo, gel, aceites, pomadas, pastas, líquido y polvo. Todas esas formas de presentación pueden ser el envase, la forma en la cual yo voy a alojar un principio activo. Un principio activo podría venir en polvo o podría venir suspendido en una fórmula como un gel. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo del vehículo es para qué caso lo voy a recomendar. Les voy a explicar algunas cosas sobre los vehículos para que lo entiendan mejor. Miren, uno de los que más se utiliza son las soluciones. ¿Ya? Las soluciones. Es la fórmula más sencilla porque en el fondo su componente principal es agua. Agua. A veces incluso pueden tener alcohol. En maquillaje o en tratamientos de limpieza se ve mucho. Uno ve que están estas soluciones que se mezclan y que se utilizan como productos de limpieza. El más común como solución es el tónico. Siempre cuando uno higieniza un rostro, uno se lava con un jabón y después utiliza un tónico, el cual generalmente es muy líquido. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un producto que se los voy a mostrar y yo voy a hacer así, voy a ver si ustedes acercan la cámara, y si ustedes se fijan, tiene una consistencia totalmente líquida, ¿eh? Se conoce como una solución. Entonces los tónicos, esto no lo vamos a perder. ¿Eh? Entonces generalmente cuando uno se lava el rostro con un jabón, este tratamiento que nosotros le decimos es cleansing, el primer paso de cualquier cosa, limpiar, remueve todo. De hecho, el rostro queda como reseco, cambia el pH. Entonces, generalmente uno que utiliza un tónico. Ese tónico tiene un vehículo. Ese tónico puede tener muchos activos, muchas cosas que ayuden a la piel, pero el vehículo es líquido. Es una fórmula líquida, ¿ya? Y que eso permite una mejor absorción, una mejor textura, etc. Después de las soluciones están las emulsiones. Las emulsiones ya no es un líquido, ya no es una cosa que escurre. No, las emulsiones tienen una viscosidad mayor y pueden ser de dos tipos. Pueden ser cremas, por ejemplo, las cremas que ustedes conocen en el mercado, que uno abre una tapa y hay una cremita de color blanco o otro color, que son de alta viscosidad, ¿no es cierto? Si uno da vuelta el envase, eso generalmente no se cae. O son de baja viscosidad o fluida, que también es una emulsión, pero que en general están las leches de limpieza, ¿no? Las leches. Ahora, ¿qué característica tienen? Están generalmente compuestas por dos fases, y es lo que salía en la imagen anterior. Una fase se conoce como water oil. ¿Qué es lo que más tiene? Oil, aceite. ¿Bien? Generalmente queda como un tacto así medio graso, son más brillantes, resistentes al agua y penetran con mucha dificultad. O sea, cuando yo tengo una emulsión, sea, repitiendo la idea, sea en una crema o sea en una leche, puede ser de dos tipos. Puede tener poca agua y mucho aceite, se desliza bien, pero en realidad penetra con dificultad y tiene un aspecto brillante. Les pongo un ejemplo, el emulsionado. ¿Les suena? Emulsionado, esa crema con la que uno hace masaje. Por algo tiene esa consistencia, es más aceite que agua. Eso permite que uno tenga gran deslizamiento y no se absorbe tan rápido. Ahora, es un aspecto brillante, una sensación grasa, es resistente al agua, de hecho uno para sacarse el emulsionado no es tan fácil,
pero eso no penetra mucho, es para deslizamiento. Ahora existe otra opción, es que esa emulsión sea aceite-agua, o sea, tenga más agua que aceite. Por eso la W ahí está marcadita con subrayado. Tiene lógicamente un feedback sensorial distinto porque es mucho más refrescante, tiene un aspecto más opaco mate, se puede lavar con agua y penetra con mayor facilidad. Los dos son emulsiones, pero la forma de cómo se construye la emulsión cambia. Esto es importante porque imagínense, esto ocurre o en cosas líquidas o en cosas más sólidas, las cremas. Estamos hablando que aquí el principal componente de esta composición del vehículo, aparte de los activos, esa es otra conversación, estamos viendo que la forma del vehículo tiene aceite, tiene mucha grasa, podría tener mucha grasa. Entonces imagínense ustedes tienen un paciente que tiene piel grasa, tiene acné, y les dice, oye, ¿qué crema uso? ¿Qué crema uso? Crema. Uno dice, chuta, crema, pero la crema es una emulsión. Y hay cremas que tienen mucha consistencia de grasa. Tendría que verla. Tendría que verla. No, mira, trae la crema que está usando. Y uno la mira y dice crema para acné. Pero es grasa. Grasa pura en el rostro. No, entonces hay que corregir. Y se recomienda utilizar otro producto. Entonces, miren cómo es importante saber el vehículo, cómo se entrega. Y en esos casos, muchas veces, por ejemplo, en el área de rehabilitación, nosotros que utilizamos gel. El gel es como la forma sólida del agua. ¿Ah? Es un polímero tridimensional, se coloca un agente tensoactivo, se llama, y que permite en el fondo tener una mezcla que se asemeja mucho al agua, pero no lo es. La ventaja es que tiene, entre comillas, una acción tensora importante. No es un producto hidratante, o sea, colocar un gel, el gel de ultrasonido no va a hacer que las personas se hidraten, no, porque el vehículo no está hecho para eso. O sea, si una persona con piel seca le coloca gel de ultrasonido y le dice con eso te va a hidratar, no hay cómo. Uno dice, pero si es agua, no, es que la forma en cómo está hecho no está hecho para eso. ¿Bien? Entonces también están los gel. Nosotros utilizamos mucho el gel del ultrasonido, pero el gel del ultrasonido podría tener principio activo. Eso es lo interesante. Entonces ahí hay otro vehículo. Y existe otra cosa, que yo no se los puse ahí, que se conoce hace mucho tiempo, ustedes los deben haber visto alguna vez, que se llaman serum. Es otro vehículo. Los serum en general, chiquillos, vienen en algunos envases que vienen así como con gotario. A ver si lo ven ahí ustedes con calma. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Generalmente es como una gotita, ¿ya? Son de alta viscosidad. Yo voy a poner una gotita aquí, otra gotita aquí, y me voy a poner una en la mano para que ustedes vean aquí cómo es. A ver si ustedes se fijan, no se mueve, es como gel, 100%. Voy a dejar aquí el lapicito. Y si uno lo ve, ahí se desliza. Entonces, ¿qué características tienen los serum? Los serum es como si fuese un gel, pero que se desliza, se absorbe. ¿Qué características tienen los serum? Y ustedes van a ver que muchos tutoriales de videos de internet, etcétera, la recomendación es que se ocupa muy poco. ¿Cuánto se ocupa de esto? 3 gotas, 4 gotas. Es un vehículo altamente concentrado. Es tan concentrado que en el fondo es un gel. Entonces tiene muchos activos. ¿Esto cuánto se coloca? Una gota. Y uno dice, ¿pero cómo? Generalmente no son tan baratos. ¿Por qué no van a ser tan baratos? Porque esto viene muy concentrado. Ahora, uno compra uno y ¿cuánto le podría durar esto? Pero si esto se ocupa una gota, no se ocupa prácticamente nada. Entonces ese es otro vehículo. Entonces, cuando uno va a recomendar un producto, uno primero piensa en el paciente. Uno dice, a ver, ya, este paciente necesita estos principios activos, pero la pregunta es, ¿cómo se los entrego? ¿Se los entrego en una loción? ¿Se los entrego en una crema? ¿No tiene problemas de piel grasa? ¿Podría usar una crema? ¿Existirá en gel que se desliza mejor, etcétera? Bueno, eso ahí uno necesita estudiar un poquito más. Pero existen todos esos vehículos que yo les muestro. Después viene lo que tiene que tener adentro, lo que genera el efecto. Y lo que genera el efecto son los principios activos. Dentro de los principios activos hay muchas cosas. Hay principios activos de origen vegetal, por ejemplo, extractos de plantas, ácidos que vienen de plantas, el ácido cítrico, salicílico, mandélico, en fin. Existen de origen animal, por ejemplo, el colágeno que se extrae de bovino, porcino, pescado.
hay, por ejemplo, extractos de placenta, no de humanos, sino que de animales. Hay de origen sintético, se fabrican, por ejemplo, es muy común cremas de mano con urea, es sintético, y existen principios activos que son minerales, por ejemplo, el óxido de zinc, todo lo que se utiliza, por ejemplo, en los fotoprotectores solares, la gran mayoría son de origen mineral. Entonces, ahí hay muchas formas de dónde salen los principios activos. Entonces, el efecto cosmético, esto de que ayude a hacer algo, depende de tres variables. De los principios activos, los componentes activos, que son los que hacen el tratamiento, del vehículo, o sea, cómo yo lo llevo, y tercero, del factor psicológico. Hay tres variables que influyen en la acción del cosmético o del cosmecéutico en realidad, ¿ya? Entonces está la parte emocional, que uno dice, oye, como que me siento mejor, como que tengo menos arrugas. Pero existen también las otras, que es qué hace el activo y cómo se entrega. Ahora, hay algunas tendencias nuevas. ¿Cuáles son las tendencias nuevas? Yo les dije que, bueno, estaba este híbrido, cosmecéutico-dermocosmético. Es un término que hoy en día es nuevo, se utiliza hace unos 10, 15 años y es muy conocido. Existe otra tendencia que se llama nutricosmético. Son productos que generalmente están relacionados con el área de nutrición y que pueden generar un tratamiento que nosotros llamamos tratamiento in, no out. O sea, out, tratamiento de afuera es la crema, pero tratamiento in es tomar algo. Generalmente en la industria de la suplementación, las empresas que venden barras de cereal, en fin, empezaron a masificar estas tendencias hace muchos años y empezaron a crear la categoría nutri-cosméticos, son productos nutricionales que ayudan a mejorar nuestro estado de salud, y existe algo que se llaman nutracéuticos, son en general productos dietarios o alimentos enfocados a la belleza en general. ¿Tenemos ejemplos de eso? Claro que tenemos. Por ejemplo, hay suplementos como ese que está ahí, que por ejemplo hay barras de chocolate, ustedes van a ver, incluso en las farmacias, barras de chocolate que tienen vitamina C, vitamina E, biotina, fitonutrientes, por ejemplo, algunos traen cacao, que tiene un efecto antioxidante muy alto. Hay chicles, por ejemplo, o chiclet, que venden así chiquititos con vitaminas para el cuidado del acné, en fin, hay una industria muy grande que se ha preocupado de eso. Y está muy importante esto, la suplementación. Por ejemplo, muchas farmacias en algunos momentos vendían cápsulas para adelgazar. Todo esto, bueno, eran cosas que antes se usaban en crema, ahora se toman cápsulas. Por ejemplo, el primer adelgazante con probióticos digestivos. Bueno, todo eso está considerado bajo el término de nutricosmética, o sea, es alimentarse con algo que nos va a modificar internamente. Y en ese sentido incluso hay cosas, por ejemplo, para la celulitis, no es que yo le haga propaganda a eso, no, estas son fotos súper antiguas. Nutrigen combate desde el interior las principales causas que generan la celulitis. Que funcione es otra cosa, conversa. Pero es una tendencia de mercado y tienen muchos estudios, no ese producto, pero sí la forma de tomar cápsulas para algo. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué puede encontrar uno? Por ejemplo, idea, esto que está aquí, son cápsulas, por ejemplo, aquí que tienen colágeno tipo 1 hidrolizado, vitamina C liposomal, antaxantina, que es un antioxidante, magnesio, glicina y zinc, una bazooka. Entonces, y yo también me pichicateo por aquí. Entonces vienen en cápsulas, por ejemplo, y uno se toma en el día 6 cápsulas, 5, 4, dependiendo de lo que está tomando, y sirven para algo. ¿Qué otra cosa puede hacer uno? Por ejemplo, tomar vitamina C liposomada, que después les voy a explicar un poquito de qué se trata esto, así que lo voy a dejar para después. O, por ejemplo, todo esto que yo les comento es lo que se conoce como nutricosméticos. ¿Qué dice ahí? Dice ahí omega 3. Entonces, ¿qué viene aquí adentro? Adentro viene un aceite, como aceite de pescado, se extrae de los ojitos de los pescados, son como huevitos, y que sirven en el fondo para mejorar alguna característica interna. Está lleno de alternativas en esto, y saben que es extremadamente efectivo y no es caro. El conocimiento, chiquillo, es lo que salva el mundo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, toda la gente estaba desesperada comprando ¿qué cosa? Vitamina C. Yo creo que nunca en la vida vi la vitamina C tan cara. Fui a la farmacia, no había vitamina C. Pero resulta que hay otro antioxidante, igual que la vitamina C, que se extrae de la granada.
y se llama pomegranate, ese es el componente activo, pomegranate. Y resulta que lo venden, GNC. Entonces GNC tiene extracto de pomegranate, 250 mililitros. Es más, a veces, dependiendo de la concentración, es más potente que la vitamina C. Estaba lleno de esto. Nadie compraba. No, porque nadie sabe que existe. Entonces, ¿qué hace uno? No puede comprar. Me debe haber costado 2.000 pesos. La vitamina C valía como 15 lucas. Entonces, si ustedes se fijan cómo viene, vienen las mismas presentaciones de la gran mayoría. Vienen en cápsulas, son extractos, uno se lo toma y espera que lógicamente haga efecto. ¿Ya? Ahora, el efecto de esto es a largo plazo, no es que uno tome y se sienta joven. No, pero en realidad son principios activos que uno puede tomar. Tendencias, nutricosméticos es algo que se utiliza mucho y uno puede recomendarle a los pacientes porque ayuda, sobre todo en procesos de cicatrización, etcétera. Si uno quiere producir colágeno con láser y otras tecnologías, es mejor que el paciente se suplemente, tome colágeno. Y existe otra área que aquí ustedes van a colapsar, pero miren, nosotros estamos muy influenciados por otra categoría que se llaman neurocosméticos. Son cosméticos que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, hay cosméticos que uno coloca en el rostro y que inducen, por ejemplo, sensación de relajación. Hay uno que se llama Prodicia, es muy conocido, se comercializa en algunas líneas, yo tengo acá en la casa, y se utiliza como máscara, entonces uno lo coloca, se deja 20 minutos, después se retira y uno duerme, pero cero. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, porque tienen acción en el sistema nervioso central. Incluso hay otros, marcas muy caras, ustedes van a encontrar impresionante lo que les voy a decir. Hay marcas muy caras de cosméticos que gastan mucho dinero en esto para ponerle esos principios activos al producto. Entonces uno empieza a usar una crema, empieza a hacer una crema, una señora quizás de más edad, gastó un riñón en comprar esa crema y resulta que la crema igual genera un efecto, pero la crema genera un efecto muy grande a nivel del sistema nervioso. Entonces la persona empieza a utilizarlo algunos días, algunas semanas y cada día se siente mejor. Entonces le cuentan a las amigas, a los amigos, oye, estoy usando esta crema, oye, pero es sensacional, mira, me ha cambiado la vida. Pero si uno mira en los componentes, y claro, ¿qué tiene? Un neurocosmético. Tiene acción en el sistema nervioso. Entonces, en la industria aquí uno está totalmente entregado a lo que le coloquen. Y existen algunos que actúan incluso en la placa motora. Son cosméticos que nosotros les llamamos los cosméticos de la kinesiología. ¿Por qué? Porque actúan en el músculo. Hay algunos principios activos que tienen acción como si fuesen Botox, que les voy a explicar ahora. Ustedes saben que para generar contracción muscular yo necesito acetilcolina, que es un neurotransmisor. Entonces aquí hay dos grupos de cosméticos. Hay algunos cosméticos que aumentan la liberación de acetilcolina, por ende hay mayor contracción, y hay otros que inhiben, bloquean los receptores presinápticos de liberación de acetilcolina. Entonces miren qué interesante. Imagínense yo tengo aquí arrugas muy marcadas y tengo aquí al lado arrugas. Entonces yo ¿qué quiero? Yo no quiero que se arrugue tanto. Entonces yo utilizo un producto activo que tienen acción Botox-like. O sea, no es que paralicen, sino que disminuyen la contracción. Entonces yo podría colocarme aquí en el contorno de ojo, en la frente, aquí en el surco central entre las cejas, en la frente. ¿Y eso qué permite? Que no se contraiga tanto. Hay varios, hay muchos conocidos, uno de los más conocidos que tiene acción Botox-like, o sea, es como si fuese un paralizador de los que colocan los doctores aquí en la frente para que uno quede así estirado. Uno de los más conocidos se llama argireline, el argireline que dice el primer péptido contra las arrugas de expresión, eficaz en solo 15 días, calidad farmacéutica. En realidad, ¿qué hacen estos principios activos? Al menos este en particular, inhibe la liberación de acetilcolina, argirelina, acuérdense, argirelina, inhibe la liberación de acetilcolina y por ende hay menor contracción muscular y por ende no hay tanta formación de arruga y se puede colocar. Y existen otros que hacen lo contrario. Hay uno que se llama DMAE, se escribe D-M-A-E, DMAE, D-M-A-E, es una abreviación de una palabra que se llama dimetilaminoetanol. No me interesa que se aprenda la segunda parte, sí, DMAE. Y hace lo contrario, se libera acetilcolina. Y uno dice, ¿para qué voy a usar eso? Imagínense alguien tiene parálisis facial. Bueno, eso por causa nerviosa, pero yo puedo utilizar un producto cosmético que aumente la liberación de acetilcolina.
O alguien tiene flacidez. Yo necesito que eso se contraiga. Entonces, ¿qué le coloco? Un producto cosmético que libera acetilcolina. Es muy interesante. Y lógicamente hay que aprender anatomía, porque imagínense, les voy a contar una historia. Nosotros hace unos años atrás había una paciente que empezó un tratamiento con estos cosméticos, entonces nosotros le dimos la indicación, mire, tiene que usar aquí en la frente, aquí al ladito, y con esto no se le va a arrugar tanto, no, usted no se quiere inyectar, no se quiere poner Botox, pero si lo usa todos los días va a tener buen efecto. Si lo suspende durante un par de semanas, el efecto va a ir bajando, no es que al otro día se va a arrugar, ya. Entonces ella empezó con el tratamiento, listo, y después a las semanas nos comentó que había pedido hora al oftalmólogo, porque sentía como que estaba viendo menos, se sentía que tenía los ojos un poco cansados, etcétera. Chuta, nosotros dijimos, oye, pero lo estará usando bien, entonces hablamos con ella. Oiga, señora María, pero ¿cómo lo está usando? A ver, cuéntenos dónde se aplica el producto. No, yo sigo la misma especificación que me dijeron ustedes. Yo saco mi cremita, me lo coloco aquí en la frente, aquí al ladito. Y bueno, a veces cuando me sobra un poquito en el dedo, en la tapa, me echo aquí en el párpado arriba para que no se pierda, pues. Imagínense. Claro, obvio, pues se le estaba paralizando el párpado superior. Así que le dijimos, no, pues, no haga eso. No, ahí no se puede colocar porque está paralizando un músculo que está ahí. Dejó de usarlo un par de semanas y listo. Entonces tienen acciones y son muy buenas, son muy interesantes. ¿Por dónde penetra el activo? O sea, yo coloco el producto, coloco el activo cosmético y bueno, ¿por dónde entra? Existen dos vías de penetración y que nosotros las vimos en la clase de anatomía, ahora ustedes lo van a entender. La primera se llama transepidérmica o intercelular. ¿Qué significa eso? Que entre los queratinocitos, que están uno al lado de los otros, esto es como si fuese una pared de ladrillos. Imagínense que están los queratinocitos, pero entre medio hay cemento. Hay un cemento que los va pegando. Bueno, por ahí difunde. Eso es lo que se llama transporte transepidérmico o intercelular. El activo tiene que ir avanzando como si fuese una culebrita, ir moviéndose y logrando atravesar. Esa es una de las vías. Pero en realidad la vía más activa y la que tiene un transporte más grande es la que se llama transapendicular o transanexial. ¿Qué significa eso? Que donde existe un folículo pilosebáceo, o sea, donde hay un pelito, una glándula sebácea, como se ve en la imagen de abajo, por ahí hay un conducto. Entonces el principio activo se mete por ahí y difunde rápidamente a la dermis. Entonces aquí está la primera vía, la vía intercelular o transcelular, tiene una ventaja. Esa vía está en todo nuestro organismo, porque piel tenemos de sobra, 20 metros cuadrados, pero la cantidad de transporte que puede hacer es muy pequeña y los principios activos tendrían que ser muy chiquititos para que logren penetrar por ahí. Entonces, en ese contexto, la que más se utiliza, la vía más importante en el transporte epidérmico, dérmico, es lo que se conoce como vía transanexial, es pasar a través de los anexos cutáneos. La glándula, las glándulas sebáceas en ese caso y el folículo piloso, hay un conducto, entonces entra por ahí, se va y pasea, como ustedes ven arriba, el estrato córneo, esta pared le da lo mismo porque entra directo por el conducto y ahí difunde rápidamente la dermis, penetran en la dermis. Entonces ahí están todos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando uno tiene sustancias pequeñitas, las sustancias pequeñitas van a entrar por todos lados, por entre medio de la célula, a través de la célula y además por los conductos. Ahora, cuando una molécula es de mayor tamaño, ahí no le queda otra, tiene que entrar solamente por la vía transanexial. Y en ese sentido, la industria crea otra cosa. Se llama biovectorización. ¿A qué se refiere eso? Ustedes saben que las membranas celulares están envueltas de fosfolípidos. ¿Se acuerdan? Los fosfolípidos, que es como una cabecita, un palito de fósforo, que tiene una cabeza hidrofílica, hidrofóbica. Cabeza hidrofóbica le da miedo el agua, entonces se esconde. Bueno, ¿qué es lo que hacen la industria tecnológica de los cosméticos? Dice, mira, esta es la materia prima que yo tengo. Estos son mis activos. Pero lo envuelven lípidos, en fosfolípidos, lípidos. ¿Qué permite eso? Que cuando yo lo coloco en la piel dice, ah, lípido, pero si los lípidos son hermanos nuestros, los lípidos pertenecen a nuestras membranas, porque las membranas celulares tienen fosfolípidos. Entonces le dice, hermano, ven. ¿Ah? Y esta estructura se posa en la membrana y se adhiere a la membrana y como que se desprende porque en el fondo da los fosfolípidos hacia el lado y el activo penetra.
Entonces existen muchos productos cosméticos que tienen un costo mayor y se llaman productos liposomados. Entonces cuando uno dice cafeína liposomada, vitamina C liposomada, ¿qué permite eso? Que se absorba mucho más. De hecho, incluso en el área de suplementación, estos son un poquito más caros, uno puede tomar vitamina C y listo. Pero, por ejemplo, la industria que ha hecho, dice vitamina C liposomada. ¿Qué significa esto? Que la industria tecnológica que ha hecho el principio activo, aparte de meterlo en una cápsula que es blanda, adentro viene envuelto en lípido. Entonces, cuando uno en este caso una cápsula, cuando uno la administra y llega a la pared intestinal, los enterocitos dicen, oye, hay fosfolípido, ven para acá. Es otra forma de entregar el producto. Y ahí hay, por ejemplo, microesferas, microcápsulas, nanósferas, miliesferas. Esa es otra forma de optimizar el transporte, como disminuyéndole el tamaño, o sea, haciendo que los activos cosméticos sean cada vez más chiquititos. Esa es otra forma. Entonces hay dos formas de hacer que penetre más. Uno, envolviéndolos en fosfolípidos, o lo otro, haciendo que el tamaño de esto sea cada vez más chiquitito. Porque esto que les muestro es muy interesante. A veces en la clase anterior nosotros hablamos de esto de las manchas, los lunares, y dijimos que para que yo produzca un pigmento, yo necesito de algo, necesito de un proceso que se llama melanogénesis. Ese proceso que es de melanogénesis requiere como primer sustrato, yo les dije tirosina, y después con la radiación ultravioleta, la radiación UVA, cobre, otras cosas, eso se va descomponiendo y llega hasta dos pigmentos, feomelanina y eumelanina. ¿Se acuerdan? Está en la clase anterior. Miren lo que yo les dije en la clase anterior. Yo les dije que había una enzima muy importante que se llamaba tirosinasa. La tirosinasa es una enzima que está en nuestro organismo y que se encarga de agarrar la tirosina y la cortar. Esa tirosina se transforma después en L-dopa. Y cuando está en L-dopa, la misma tirosina de nuevo la fragmenta y la transforma en dopaquinona. Y ahí se producen todos los pigmentos. Entonces, miren, la industria cosmética ha desarrollado, aquí me faltan otras cosas, ha desarrollado productos cosméticos para tratar las manchas. ¿Cómo? Actuando en este nivel. Entonces, el proceso, si yo les dijera, describe el proceso de melanogénesis. Bueno, el proceso es el siguiente. Yo comienzo con tirosina. Después yo tengo una enzima que se llama tirosinasa. Entonces, la tirosina se transforma en L-dopa. Después de L-dopa, con esa misma enzima, tirosinasa, se transforma en dopaquinona. Y después de dopaquinona, ahí yo tengo dos alternativas. Puede transformarse en feomelanina, que es un pigmento inicial, no es el de real, y en eumelanina, que es el pigmento marrón. Hay dos pigmentos que se llaman de eumelanino, pero vamos a dejar el marrón, el clásico. Y si ustedes se fijan abajito, para que eso ocurra, hay otros transportadores, o sea, otras enzimas, se llaman TRP2 y TRP1, pero eso no es el objetivo de la clase. Lo que ahora más me importa es tirosinasa. ¿Por qué les comento esto? Porque en la industria cosmética hay muchos activos, esto se los puse no para que se lo aprendan, es para que vean que esto funciona. El más utilizado en industria cosmética, sobre todo en productos coreanos, en todos estos productos de Corea que son para protección solar, maquillaje, etc., ustedes van a ver que dice arbutin o alfa-arbutin. El alfa-arbutin, al igual que otros que están ahí, es un inhibidor de la tirosinasa. Está demostrado, tiene altísima efectividad. Entonces, si yo me devuelvo, miren qué interesante. Si yo coloco un activo que me bloquea la tirosinasa, cuando yo en mi organismo tengo tirosina, jodido, no tengo cómo transformarlo. Esa tirosina no se va a transformar en L-dopa, la L-dopa no se va a transformar en dopaquinona y por ende no hay pigmento. Entonces esa acción a largo plazo va a hacer que yo me despigmente. Y de eso hay mucho. El que hoy en día se utiliza mucho en Estados Unidos nuevo se llama cisteamina, el último de la lista. Ese actúa en todas las fases. Es inhibidor de tirosinasa, TRP1, TRP2, agarra el cobre, hierro, transporta cisteína. O sea, ese bloquea absolutamente toda la cascada y por algo es más caro. Entonces imagínense, vamos a la clínica, usted tiene una persona o ustedes mismos que tienen mancha, ojera, depende de la mancha, pero si no es vascular, si es de color café o de pigmento de melanina, uno dice hay que bloquear eso. ¿Y cómo lo bloqueo? Utilizando un producto cosmético.
Uno dice, ah, pero ¿y eso para nosotros en qué nos va a servir? En mucho. Imagínense un quemado. Un quemado que se trató, tuvo injerto, pero quedó hiperpigmentado, porque el injerto tenía un color distinto al del rostro. Bueno, eso hay que normalizarlo. ¿Cómo? Con cosméticos. Eso requiere un tratamiento clínico y en ese sentido nosotros los profesionales podemos utilizar mucho la cosmética para tratar esto. Y también se pueden hacer al revés. Hay principios activos que aumentan la actividad de estas enzimas y pueden ayudar a pigmentar una zona que no está pigmentada. Entonces los cosméticos son muy efectivos. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Yo espero que sí. Si tienen dudas, escriban, me mandan un correo, yo feliz les respondo. Entonces hablamos de hasta ahora una clase muy global sobre cosmetología, o sea, los cosméticos, y es el objetivo de esto que ustedes entiendan que sirven. Hay muchas alternativas, que hay tendencias nuevas, en la parte, por ejemplo, que no es suplementación, es nutricosmética, son productos nutricionales con una acción cosmética, y que existen vehículos distintos, vehículos distintos. Aparte de eso, nosotros los kinesiólogos tenemos la opción de hacer que ciertas tecnologías ayuden a que esto penetre aún más. ¿Y qué hay? Hay varias. Sonoforesis, por ejemplo, utilizar un ultrasonido para que algo penetre. Electroforesis, aprovechar la corriente eléctrica para mejorar la penetración. O utilizar distintas tecnologías como rollers, derma roller, eso se llama microneedling, que les voy a mostrar ahora, y electroporación. Entonces les voy a hablar de esas 4 cositas, algunos detallitos interesantes. Sonoforesis es fácil. Sonoforesis es algo que ustedes deben haber escuchado ya algunas veces y que es el uso de ultrasonidos, de ondas mecánicas, para hacer que un principio activo penetre en los tejidos. Y esto nos puede ser de mucha, mucha utilidad. Mire, los kines no lo hacemos mucho, ese es un error nuestro, pero lo podemos hacer. Imagínense alguien tiene dolor en la rodilla. ¿Qué le va a decir a alguien? Tómate un antiinflamatorio. Pero uno dice, pero miren la mansa vuelta que se tiene que dar el antiinflamatorio para llegar a actuar en la rodilla. O sea, yo me lo tomo, se tiene que metabolizar. ¿Dónde? En el hígado. Tiene que darse una tremenda vuelta para que algo pueda llegar a la rodilla. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un antiinflamatorio, un AINES, y lo tengo en una fórmula que lo puedo usar con el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido por lo general, ¿con qué vehículo se utiliza? Con gel. Con gel, ¿por qué? Porque las ondas mecánicas no viajan por el aire, viajan por medios líquidos, acuosos. O sea, el ideal sería agua, pero la forma más cercana al agua es gel. Pero alguien podría decirle, oye, pero usa emulsionado, no hay gel. No, es que las ondas mecánicas no viajan así. Es que la única crema que tenemos. Sí, pero es que uno tiene que integrar 2 cosas, la cosmética con las tecnologías. Entonces, siempre que uno va a utilizar esta técnica que se llama sonoforesis, el uso ultrasonido, el principio activo tiene que venir en un vehículo gel. No puede ser crema, porque la crema puede introducirse al equipamiento, al equipamiento donde está el cristal, se quiebra el cristal y murió el equipo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es mejor? Utilizar un producto cosmético en gel que tenga antiinflamatorio. Y de eso hay alternativas. Si no, se puede mandar a manipular. Hay farmacias específicas donde le dice, mire, yo quiero un gel de ultrasonido, un gel convencional, es el vehículo, y necesito que me haga una bomba antiinflamatoria. Imagínense si todos los kinesiólogos, cuando tratamos a los pacientes, en vez de usar un gel pobre que no tiene nada, utilizáramos gel con principio activo, la cosa sería algo diferente. Algunos lo mezclan con árnica o con otras cosas para zonas donde hay equimosis. Entonces, los recursos físicos pueden ser un buen aliado en que los principios activos penetren. Existe otra técnica que se llama iontoforesis y que es valernos de la corriente eléctrica para movilizar un activo cosmético. Ahora, ese activo tiene que tener una característica, ese activo tiene que tener una carga eléctrica, tiene que tener un ion, no puede ser cualquier cosa. Entonces yo tengo un activo que tiene una carga eléctrica, una polaridad conocida, yo genero un flujo de corriente eléctrica y el activo se mueve. ¿Eso qué puede hacer? Incluso que ese activo penetre a nivel sanguíneo, pasa al torrente sanguíneo. Y uno dice, ¿pero eso se puede usar en rehabilitación? Claro que se puede usar. Miren, la lidocaína, que es un anestésico, tiene polaridad positiva. Por ende, yo podría generar un circuito eléctrico de iontoforesis. Hay cálculos que ustedes ya deberían saber hacerlo. Si no, un día les explico. Uno necesita hacer algunos cálculos
para utilizar esto y hacer que el principio activo se movilice. Diclofenaco sódico, que es un antiinflamatorio analgésico, también se podría utilizar con iontofosferesis. Fosfato de hexametasona, un antiinflamatorio, diclofenaco, ácido salicil. O sea, chiquillos, hay muchas cosas, heparina, hidrocortisona. Uno dice, oye, es que yo no puedo prescribir hidrocortisona, que es un antiinflamatorio, un corticoide, pero úsalo con iontofosferesis. Uno hace una formulación, coloca los electrodos, hace pasar corriente eléctrica y eso que penetre. Eso se puede utilizar tanto en el área de tratamiento de disfunciones estéticas como en el área traumatológica. Hay que ganar tiempo. Y uno dice, pero ¿y qué equipo uso? ¿Hay un equipo para eso? Bueno, hay equipos para eso. En el área estética se ocupan mucho. Hay unas cintas que enrollan a la persona, hay rodillos de iontofosferesis. Entonces la pregunta es si eso funciona o no. El ideal es que uno no use nada de lo que está en la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de iontofosferesis, hablamos de una corriente eléctrica que es constante, es corriente galvánica. Por ende, yo necesito que la corriente en el electrodo sea entregada de manera uniforme. Y esos electrodos que están ahí, que son de goma con carbono, la goma no conduce corriente eléctrica, lo que conduce es el carbono, eso negro. Pero ese carbono, los electrodos no los cambian nunca. Entonces lo que pasa es que ese electrodo no conduce bien todo. Puede que haya un área que conduzca más que la otra. Entonces hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que uno dé mucha corriente eléctrica en un área y en la otra no dé. Y como es una corriente constante, puede generar un aumento de la temperatura. De hecho, lo va a generar. Entonces la recomendación es que uno tenga electrodos con superficie reconocida, idealmente metálicos. ¿Cómo así? Les voy a mostrar de aquí a unos minutitos un electrodo metálico. Hay otra tendencia en el área estética, que es utilizar electrodos en roller. ¿Sirven o no sirven? Miren, hay un estudio que se hizo en Brasil, lo hizo nuestro grupo hace algunos años atrás, que dice estudio la viabilidad de iontofosferesis en infusión de medicamentos utilizando electrodos móviles. Entonces les muestro el experimento. Se tomó un ratón, ese ratón se le aplicó un veneno que se llama sulfato de estricinina, y obviamente primer grupo, grupo control, no le pasó nada. Segundo grupo, se le inyectó y se murió al tiro. Tercer grupo, se ionizó con un electrodo positivo, pero fijo. O sea, el electrodo va pegado. Se colocó aquí el producto tiene carga positiva también, positivo, y se hizo pasar la corriente eléctrica y eso lógicamente penetró. ¿Por qué penetra? Y siempre esa es la regla. Siempre se coloca sobre el electrodo un producto de su misma polaridad, para que no se confundan con cargas, se repelen y todo eso. ¿Por qué eso? Porque síganme la analogía. Si yo tengo un electrodo positivo y abajo de él está un producto con carga positiva, la teoría química física dice que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Por ende, si este es positivo y el electrodo es positivo, estos se van a tender a separar. Debería ocurrir, pero el electrón no se va a mover de ahí, pues. El electrón uno lo pone y se sale. Entonces, si yo tengo un producto positivo y un electrodo positivo, por fuerza, ese activo va a penetrar, ¿ya? Entonces ese veneno tiene carga positiva. Entonces se puso sobre él un electrodo positivo fijo y dice que convulsionó 2 minutos, después de empezar la corriente y se murió. Ahora se hizo al revés, se ionizó con un electrodo fijo también, pero negativo. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el veneno, muy veneno será, pero está afuera. Y nosotros tenemos una piel, los ratones igual, que es impermeable al paso de sustancias. Una barrera. Bueno, uno ¿cómo lo obliga? Con corriente. En ese caso no hubo cómo porque el producto se fue a pegar al electrodo. Y abajo, fíjense qué interesante. En los dos dice electrodo móvil, está en portugués, por eso dice móvil. El electrodo móvil prendido y apagado, no pasó nada. Más que no pasó nada, chiquillos, es que cuando se usó la polaridad que era, se demoró 12 minutos. Se demoró mucho más. Entonces, lo ideal es que sean electrodos fijos. Y uno dice, pero un electrodo fijo de metal, ¿cómo lo hago? Fácil. Róbense el papel alusa. No, el papel alusa que ustedes conocen, que es un papel metálico, es un excelente conductor. Entonces uno puede cortar, si esto lo usan en facial, uno lo dobla, hace un electrodo de este porte si quiere,
y se puede utilizar, por ejemplo, en rostro y se amolda muy bien, o algunas marcas tienen electrodos metálicos, Vibramed, otras marcas tienen un electrodo metálico y que tiene la ventaja de que conduce siempre, eso siempre va dentro de una esponja. ¿Qué detalles? Eso sí hay que ver. El ideal es que la forma de colocación sea esta, uno tiene el electrodo, abajo va la capita de gasa con el fármaco que uno va a utilizar, siempre tiene que sobrar gasa, porque el metal nunca, nunca puede tocar en contacto directo a la piel. Entonces, si ustedes se fijan en la foto ahí, siempre hay más gasa que electrodo. Y se pega con tela y chao. Uno dice, pero es que no queda muy bonito. Sí, pero si el paciente no se va a mirar, ¿no es cierto? No es un concurso de Miss Universo. La idea es que funcione, y eso se puede hacer en rodilla, pierna, cadera, lo que ustedes se imaginen. ¿Qué sería incorrecto? Que uno ponga esa gasa, además le ponga la esponja clásica de este porte con la que lavan la losa, y después el electrodo, no mucho. Dice ahí, capa de algodón empapado en el agua de la canilla, porque es argentino eso de Oscar Ronzo. Ese otro, que los electrodos se tienen que mojar con agua de la llave, porque el agua de la llave tiene minerales. Imagínense, dicen, no le vamos a echar agua destilada, que no tiene minerales. No conduce a la corriente. O sea, no va a servir para esta técnica. Entonces, el ideal, lo correcto es la anterior. Una capita de gasa con el activo y el electrodo. No generar tanta resistencia, no se necesita. Y en ese sentido hay muchos productos que se utilizan para iontoforesis, o sea, el producto viene informado así. Ahora, generalmente el producto debería tener una polaridad, o es positivo o es negativo. Por ejemplo, en ese caso, dice, miren la instrucción, dice, con la piel limpia, aplicar 10 a 15 gotas de producto por toda la cara y cuello. Está gastando nada. Y dice, ionizar con inversión de polaridad durante 15 minutos. 5 en positivo, después 5 no hace nada y 5 en negativo. No sirve porque en realidad lo que entró, después uno lo va a tratar de sacar con la otra polaridad. Entonces el ideal es que uno tenga un electrodo de una polaridad y que ionicen una sola polaridad. O sea, si el producto, ¿qué carga tiene? Positivo, listo, ese aquí. Es que tiene de todas las cargas. Bueno, algunos activos los va a perder, otros los va a lograr penetrar. Entonces, esa es una alternativa. Dijimos, sonoforesis una, iontoforesis otra, que es algo que deberíamos dominar los kinesiólogos. Y existe una tercera que se utiliza ahora hace ya algún tiempo, nosotros en la clínica también lo hacemos, se llama microneedling. Hay dispositivos en roller como ese y hay automáticos de agujas que se pasan con la mano. ¿Cuál es la idea de eso? Eso tiene como 300 agujas muy chiquititas, son de 0,5 milímetros, 1, 2, máximo 3 milímetros. Y la idea es que uno lo pasa sobre la piel y genera muchas lesiones pequeñitas que son milimétricas, chiquititas, muy chiquititas. Ahora, ¿qué genera eso? Un poro, un canal. Por lo tanto, cuando yo hago esto y paso así hacia un lado y otro, y yo además, por ejemplo, tomo un serum estéril y lo coloco, eso penetra, chiquillos, pero es como que Moisés abre las aguas, así, pero entra todo y entra directo a la dermis, entonces tiene un efecto muy bueno. Y lo otro es que como esa agujita hace una pequeña herida en la piel, muy controlada, pero una herida, el organismo se vuelve loco tratando de producir colágeno, elastina y otras cosas para reparar eso. Entonces tiene efecto tensor, mejorar los polos, la textura. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en pacientes quemados que tienen cicatrices adheridas. Uno dice microneedling cosmético. Y miren el grado de mejoría. O sea, eso es después de un mes de tratamiento. O sea, imagínense cómo uno puede ayudar con nuestro rol cosmético y técnica a estos pacientes. Y una última técnica que les quería comentar se llama electroporación. Esto es relativamente nuevo, de los últimos años. Miren, hasta ahora dijimos ultrasonido, las ondas mecánicas empujan un producto. ¿Cuál es el problema? Tiene que ser gel. Y no todos los vehículos, no todos los activos están en gel. Segunda alternativa, iontoforesis. Necesito corriente eléctrica y la corriente eléctrica es un taxi que lleva a los activos. Requisito, tiene que tener carga eléctrica. El principio. Pero no todos tienen carga eléctrica conocida. Este tercero que yo les mostré hay que hacer un hoyito. Chuta, difícil. Pero este último es como que el que gana a veces. ¿Por qué? Porque alguien dijo, mira, las membranas celulares siempre están cerradas. Pero ¿qué pasa si generamos un campo electromagnético
por eso dice OEM, ondas electromagnéticas, que hacemos que esta membrana celular se abra, se modifique. Entonces existen unos aparatos que se llaman electroporadores, es como un cabezal de un ultrasonido, que uno coloca un producto cosmético, uno coloca el cabezal y lo mantiene ahí, ya les voy a decir cuánto tiempo, y uno lo deja ahí, y esto es interno, no es que uno le vea aquí un agujero. Internamente las células se vuelven locas y se abren, y si ustedes se fijan ahí, esta foto es muy buena, porque lo que está en negro ahí es tinta china, y ustedes están viendo que ahí se está abriendo como un poro en la membrana celular, se abre un canal, y ese canal está dejando pasar la tinta china. Es impresionante. Y eso es indistinto de si el producto es liposomado o no es liposomado, si tiene carga eléctrica, si no tiene carga eléctrica, si es lo que a usted se le ocurre. Puede ponerse mayonesa y le va a entrar. ¿Por qué? Porque en realidad esto modifica la membrana celular, y permite que los principios activos penetren en la piel. De hecho, hace unos años atrás, nosotros hay un laboratorio de investigación en Brasil, hoy en día ya no trabajamos con ratones ni con conejos, porque están prácticamente prohibidos los estudios experimentales. Sobre todo en cosmética ya no se hacen. Pero mire, le pusimos tinta china en la espalda y uno agarra un electroporador, lo coloca y los va a ver al otro día y están todos teñidos, como los Muppets. Bueno, la única forma de que eso ocurra es que el pigmento entra sin problema. Ahora, eso se puede usar en nuestros casos. ¿Cuál es el único problema? El problema es que el paciente no siente nada. No siente nada porque es un campo electromagnético, es una onda que viaja por el aire. ¿Cómo uno puede saber que eso funciona? Como es una onda electromagnética, uno se acerca a un emisor de un tubo fluorescente y generalmente se prende. Entonces, bueno, una técnica que usamos en las clínicas, porque imagínense, ¿cómo se ocupa esto? El problema es que esto hay que dejarlo estático, 4 a 5 minutos para que haga el efecto. No es que uno esté moviendo, no hay que dejarlo fijo. Y uno lo mueve solo si el paciente siente algo. Imagínense, yo estoy así con un paciente, 4 minutos, y no siente nada. Paciente que quiere corriente, quiere sentir algo. Entonces el paciente me dice, oiga, no siento nada. No, sí está bien, es así. No, pero no tiene que sentir algo corriente. No, entonces uno que le tiene que decir, no, mira, lo que pasa es que esto abre la célula, pero como que no vende, no es marquetero, entonces la gente se frustra, dice, no, pero yo quiero algo que funcione mejor. Entonces, ¿qué tiene uno? Una carta bajo la manga. Entonces uno le dice, no, mire, lo que pasa, señora Lucía, me lo voy a mostrar. Pausa. Mire, es que esto manda una onda que hace que la onda o sea, que el tejido, las membranas se abran para que este activo penetre. No va a sentir nada porque esto es interno. Pero mire este tubo fluorescente. Y uno lo hace así como David Copperfield. ¡Fum! Y se prende. Oh, los pacientes quedan así. Y dicen, oh, qué impresionante. No, ya, no, póngalo nomás. Súbalo nomás. Suba todo lo que quiera. No importa que no sienta nada. Esa es una de las desventajas. Porque los pacientes a veces quieren un feedback sensorial. Entonces se pueden hacer. Hay otros electroporadores que son de corriente eléctrica y se siente algo, pero no son tan comunes. En general, son de ondas electromagnéticas. Entonces se pueden utilizar y se usan distinto que los ultrasonidos. Si ustedes se fijan, chiquillos, yo creo que aquí estamos hasta el final, hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar en el área cosmética. Son muchas alternativas. La ventaja, ¿cuál es? ¿O cuál es nuestro objetivo como kinesiólogo? El objetivo principal, ¿cuál es? Es lógicamente aprender y entender que los cosméticos son un complemento a nuestra terapia. En ese sentido, las cosmetólogas siempre han tenido un rol muy importante en, digamos, de alguna forma promocionar el uso de los principios activos y de los cosméticos. Las cosmetólogas son las campeonas en cosmetología. Y nuestro objetivo no es generar competencia con las cosmetólogas, es al contrario, utilizar productos cosméticos en nuestros procesos de rehabilitación. Y esto es transversal, se puede utilizar en pacientes de traumatología, en pacientes de ortopedia, distintas áreas, y es algo que los kinesiólogos deberíamos incluir. Imagínense, una persona se quema y le dice a usted, oiga, ¿qué crema uso? Uno no le podría decir, póngase crema Nivea, que uno dice, ¿qué es la crema Nivea? Es un producto que está hecho aceite-agua, o sea, para una quemadura, eso sería un crimen. Pero tampoco podría decirle, póngase Cicatricure, una empresa que tiene 5 demandas internacionales por publicidad engañosa. Entonces uno necesita aprender de cosméticos, ¿para qué?
para darle recomendaciones. Muchos pueden ser naturales, uno puede decir, mire, utiliza aloe vera, no tiene condiciones financieras como para comprar una buena crema, pero hay muchas personas que tienen acceso a aloe vera en gel de la planta medicinal, entonces uno le puede dar algunas recomendaciones. O darle orientaciones, por ejemplo, darle esperanza, decirle, mire, esa mancha, ahora no te preocupes, pero la podemos tratar. En serio, sí la podemos tratar, porque mira, con este producto que está aquí, se puede tratar. O decirle a los pacientes la realidad, decirle, mira, esto necesita que tú inviertas. Hay pacientes que a veces no quieren gastar, pero uno le dice, mira, aquí no sacas nada con economizar. Mejor, apriétate un poco, compra este serum que vale, no sé, 40.000 pesos, te va a durar como 3, 4 meses. Pero eso te va a servir. No pierdas tiempo en gastar en cremas de 7.000, 6.000, 8.000 si en realidad no te van a servir. Mejor gana tiempo, apriétate un poquito tu finanza, sigue las sesiones que está e invierte en eso, en ese producto. Los kinesiólogos podemos ayudar a orientar en la prescripción cosmética y tenemos un rol ahí muy importante. Si tienen dudas sobre esta clase, chiquillos, bueno, revisen el material, si tienen dudas, escríbanme. Y yo espero que un poco en esta clase hayan visto que el área cosmética es un excelente aliado para nosotros y que hay cosas que podemos utilizar para nuestros pacientes. Les mando un abrazo y cualquier cosa, escríbanme a mi correíto. Escríbanme principalmente al correo porque en Classroom a veces las preguntas no las vemos o no nos llegan. Les mando un abrazo, así que estamos en contacto. Chao, chao.